Ok, teníamos la parte de este problema. Vamos a ir respondiendo poco a poquito la parte de los datos, la parte del procedimiento de cálculo, incluso la teoría que vimos previamente, la vamos a necesitar y igual la vamos a recordar, así que solo les pido que pongan atención. Nos menciona que tenemos, en este caso, 100 kilogramos sobre hora de ácido acético y agua. Entonces, aquí nosotros estamos trabajando con un flujo másico de 100 kilogramos sobre hora de ácido acético y agua. ¿Qué observamos en esta parte con referencia a la teoría? Que tenemos dos líquidos. Esos dos líquidos que ven ahí, que están entrando, y ya lo puedo mencionar como alimentación, son miscibles entre ellos. Es decir, el ácido acético con el agua están formando una mezcla inicial, ¿sí? Una mezcla que en este caso corresponde a un flujo de 100 kilogramos sobre hora. Entonces, repito, tenemos una mezcla inicial compuesta por ácido acético y agua. Su flujo, 100 kilogramos sobre hora. Con un contenido de 30% de ácido acético. A ver, ¿esto qué vendría siendo, jóvenes? 30% de ácido acético. ¿Cómo le llamamos? ¿Lo qué? Sí, pero de forma general, ¿qué vendría siendo esto? El 30%. La composición, la concentración. En este caso yo les había comentado que comúnmente en los problemas nos los van a dar en porcentaje, en concentraciones porcentuales. Y aquí lo estamos viendo, que tenemos el 30% de ácido acético. La pregunta sería, si mi mezcla inicial o mi alimentación tiene acético y agua, y yo tengo 30% de acético, ¿quién es el soluto? ¿Quién es el solvente? Tenemos una mezcla inicial o una alimentación de acético con agua, de 100 kilogramos sobre hora. ¿El soluto es el acético, no? ¿El qué? El soluto C, por si quieren hacer esta pequeña distinción, soluto C es el ácido acético. ¿Quién es el solvente entonces? El agua. ¿Y de cuánto, si nos preguntaran de cuánto es la concentración porcentual del agua o de mi solvente, en este caso mi disolvente de alimentación, A, ¿de cuánto sería la composición o la concentración porcentual? De su composición o concentración porcentual de mi disolvente de alimentación, A, que es el agua, ¿de cuánto sería? 70%. ¿Por qué? Porque si me están diciendo que mi alimentación está basado en acético y agua, y de acético tengo 30%, se entiende que el resto de mi alimentación es de mi solvente. El resto de mi alimentación es lo que viene siendo el 70%. Entonces, vamos resumiendo. Acético, mi soluto. Mi disolvente de alimentación, el agua. Acético, 30%. Disolvente, 70%. Eso es lo que nos están diciendo aquí. Ahora bien, dice, vas a ser extraído en 3 etapas con éter isopropílico. Menciona 3 etapas porque me imagino que quieren una mayor recuperación de mi compuesto de interés o de mi soluto, que en este caso de mi ácido acético. Me imagino, quieren en esas 3 etapas
recuperar lo más que se pueda de mi soluto o de mi compuesto de interés, que en este caso sería de acético. Pero ahora dice que va a ser con éter isopropílico. ¿Qué datos nos están dando ahí o con quién nos relacionamos? ¿O qué podríamos decir el hecho de que nos digan se va a utilizar en la extracción con éter isopropílico? ¿Qué nos estarían diciendo? Disolvente de extracción. Que vendríamos a trabajar, que el éter isopropílico va a desempeñar el papel de disolvente de extracción. En este caso, comúnmente lo vamos a denominar como B. ¿Ok? Muy bien. Utilizando 40 kilogramos de dicho disolvente en cada una de las etapas. ¿Qué nos están diciendo ahí, jóvenes? Donde dice utilizando 40 kilogramos de dicho disolvente en cada una de las etapas. Ya sabemos que van a ser 3 etapas. 120 kilogramos sobre hora, pero bueno, está bien la respuesta. Pero ¿qué más nos están diciendo con que se va a utilizar los 40 de dicho disolvente en cada etapa? ¿Cómo interpretaríamos esa información implícita? ¿Qué es lo que está implícito ahí? Además de lo que ya comentó, de que están los 120. Dale. A ver, Celso. Entonces, ¿qué quiere decir esta parte de los 40 kilogramos de dicho disolvente en cada de las etapas? ¿Cómo interpretaríamos eso? Que sería la extracción sería en 3 etapas. Ajá, ya lo comentamos, ok. ¿Qué más? ¿Qué más interpretaremos? Lo que ustedes entiendan, pero digan algo. A ver, utilizando 40 kilogramos de dicho disolvente en cada una de las etapas. ¿Qué me quiere decir eso? Que se va a sumar, o sea, en cada una de las etapas va a utilizar 40 kilogramos sobre hora y al final pues, supongo que se va a sumar, ¿no? Ah, bueno, ok. Voy a tomar lo que dice Estefanía. Mire, lo que debemos de ver es, primero, que mi éter es el disolvente de extracción. Entonces, ciertamente se va a sumar a lo que esté entrando como alimentación. Y lo que esté entrando como alimentación, que es ácido acético y agua, se le va a sumar el éter con 40. Se le va a sumar. Y en su momento ellos van a generar un proceso de mezclado. Entonces, van a entrar 100 de acético con agua y adicionalmente se le va a sumar 40 de éter. Y entonces ellos van a generar en una primera etapa el mezclado. Y así sucesivamente, cuando pasen a la segunda etapa, nuevamente se va a tomar éter al 100%, únicamente éter, y va a entrar otra vez otros 40. O sea, se va a tener una corriente 100% de éter, puro. A diferencia de mi alimentación, que no entra puro, porque entra con un poco de acético y con mucha agua. Pero la corriente de éter va a ser 100% puro. Y se va a estar incluyendo en cada etapa de la extracción, se va a agregar 40 en cada momento. Ya como lo dijo Celso, se va a manejar un total de solvente de 120. Un total. Pero en cada etapa va a entrar 40. Va a entrar por partes. ¿En cada etapa la concentración de ácido acético va a disminuir? En cada etapa la concentración de ácido acético va a disminuir, es cierto, porque yo espero recuperar por cada etapa lo más que se pueda de ácido acético. Así es, eso es correcto. Y por cada etapa yo voy a tener el 100% de éter, siempre va a ser puro. Cada vez que entre el éter va a ser puro, va a estar a una concentración del 100%. Ya no va a ser puro una vez que se obtengan las fases de extracto y refinado. Ya en el extracto el éter ya cambia, ya no va a ser puro porque ya va a estar mezclado con el soluto, en este caso con el acético. No se duerma, Celso. Bueno,
En resumen, ¿qué nos piden del inciso A y B? Bueno, en este caso nos están pidiendo flujos de entrada, flujos de salida, composiciones de entrada, composiciones de salida. Eso es lo que vamos a hacer. Pero para ello pues tenemos que plantear un balance de materia. Vamos a resumir los datos. Todo lo que platicamos ahorita está aquí. Chequen, flujo másico de alimentación, le voy a llamar F, 100 kilogramos sobre hora. Alimentación está formada por acético con agua. El disolvente de alimentación le vamos a denominar como A, es el agua. El soluto C, el acético, le vamos a denotar como AC. Composición del ácido acético en la alimentación, 30%. Ojo con esto, jóvenes. Fíjense aquí. ¿Cómo se leería esta parte? ¿Cómo lo leerían? Esta es la nomenclatura donde dice composición del ácido acético en la alimentación. Y la nomenclatura sería esta. ¿Vale? Es la fracción masa, ok. X, porque recuerden que cuando se trabaja las composiciones o concentraciones en estado líquido, pues se maneja como X. Si fuera en estado vapor, en estado gaseoso, se maneja Y. ¿Por qué dice AC? Porque es la abreviatura con la que yo voy a denominar acético. Entonces, composición del ácido acético F. ¿Qué significa F? Así es. Entonces, composición del ácido acético en la alimentación. Por eso dice XFAC. Así es como se lee. Composición del ácido acético en la alimentación. ¿Cuánto vale? 30%. A lo que yo quiero llegar es que la nomenclatura que tú manejes, pues debe de estar asociado a la información que tú quieres dar a conocer. Posiblemente ustedes digan, oiga, y si yo aquí le pongo AC y yo se lo quiero cambiar por... Yo lo vi en un ejercicio que por ahí me compartieron. Ellos abreviaron ácido acético, lo abreviaron así, miren. A.A. Entonces para ellos dijeron, cuando yo voy a ver esta nomenclatura de A.A. pues para mí es ácido acético. Entonces, nada más como ejemplo, si lo quiero asociar a otra nomenclatura, para mí sería composición en la fase líquida de ácido acético en la alimentación. O sea, no hay una nomenclatura, o al menos yo sí lo veo, no hay una nomenclatura que diga, tiene que ser esta siempre. Tú la puedes proponer de cierta manera. Obviamente, primero que se relacione con la información. Segunda, que tú le entiendas. O sea, no vas a proponer algo que no, ¿verdad? Si no, tú mismo te vas a poner un tope. Te vas a poner el pie. Seguimos. Proceso, ya sabemos que es de extracción y se va a hacer en 3 etapas. Aquí dice corriente directa. Ahorita vemos qué es eso, pero es una extracción de 3 etapas. Disolvente de extracción, le vamos a llamar que es B y ya sabemos que es éter. Flujo másico del disolvente de extracción por etapa le vamos a llamar S, 40 kilogramos sobre hora. ¿Y qué es lo que nos está pidiendo el problema? Los flujos másicos y las composiciones de cada especie en cada una de las etapas. Entonces, eso es lo que vamos a entregar. Dime cuánto está entrando, cuánto está saliendo, qué composición tiene la entrada, qué composición tiene la salida, en cada una de las etapas de los 3 componentes. Entonces, sí es mucho trabajo. Ya se trabó. Luego seguimos. Bueno, ahora, parte de la resolución, ya vamos a entrar con la parte de la resolución.
primero entraríamos con lo que viene siendo el planteamiento o la traducción. En este caso, como son 3 etapas, nosotros tenemos aquí reflejado un diagrama de flujo, no es de equipos, es un diagrama de flujo o de bloques, más no de equipos. Todo esto, esta parte, déjenme lo subrayo para que lo vean, de favor. Toda esta parte hasta aquí es una etapa. Toda esta parte hasta aquí es otra etapa. Y toda esta es otra etapa. Entonces ahí tenemos 3 etapas. Vamos a trabajar con la primera etapa. Miren, en la primera etapa saben también que el proceso consta de 2 momentos: la de mezclado y posteriormente la de separación o la extracción, donde se obtiene ya el extracto y el refinado. Entonces, por cada etapa hay 2 situaciones con las que yo debo de trabajar: la de mezclado y la de separación para la extracción. En este caso, ¿qué puedo observar? Yo tengo una corriente de entrada. Sí, tengo esta corriente de entrada, que no es otra cosa más que mi flujo de alimentación. Tengo esta corriente de entrada, que no es otra cosa más que la del solvente de extracción. Menciono las 2 corrientes de entrada porque ambas van a participar en la parte del mezclado. Entonces tengo la corriente de alimentación y la corriente del disolvente de extracción. En la parte de alimentación están entrando 100, y de esos 100 hay una parte que es ácido acético y otra parte que es agua. De acuerdo al problema nos dicen que el 30% es ácido acético, el resto es agua, el 70%. Si se dan cuenta, tenemos aquí estos datos de qué? De composición del ácido acético en la corriente de alimentación, en F. El resto es agua, composición del agua en la corriente de alimentación. ¿Por qué en este caso le pongo 1? O sea, el distintivo que yo tenía de la nomenclatura, ¿por qué le coloco 1? Bueno, porque también quiero hacer el distintivo de que pertenecen a la primera etapa. ¿Sí? Por eso es distintivo. Más que nada, porque ya le habíamos hablado de que era X, AC, F. Pero ahorita le estoy... Bueno, seguimos. Entonces, eso es lo que corresponde a la información que tenemos. Seguimos. Bueno, se tiene ahora la parte de la entrada del solvente de extracción. Entonces, flujo de alimentación, solvente de extracción, van a entrar al primer equipo, al mezclador, va a tener cierta agitación y se va a generar de esas 2 corrientes de entrada, se va a generar una corriente de salida, y esa corriente de salida va a pasar al separador, que ya es donde se va a llevar a cabo, como su nombre lo dice, la obtención de una fase orgánica y una fase acuosa. Una fase denominada extracto, que en este caso la estamos señalando con esta flechita, y otra fase denominada refinado. Sin embargo, pareciera que la etapa de mezclado pues está implícito, pero recuerden que sí se tiene que considerar. Si nosotros quisiéramos ser un poquito más
estrictos en cómo representar la información, ¿sí?, de la primera etapa, pudiéramos hacerlo de la siguiente manera, solo como ejemplo para que vean cómo es que quedaría estos dos momentos del problema, porque posiblemente dicen, bueno, se tiene dos momentos, podríamos manejarlo así, miren, vamos a ver dónde están, no es aquí, no sirve ni... ¿Dónde está? Formas. Sería de la siguiente manera. Así. Y pues metemos esto. Así sería, miren. Tendríamos la parte de la corriente de entrada de la alimentación. Bueno, si no lo metemos así mejor. A ver, déjame acordarme. Jóvenes, pon atención por favor. Sería la primera entrada, la segunda entrada. Esta sería F y esta sería S. F es la alimentación y S. Entonces les digo, si nos ponemos un poquito estrictos, en la parte del diagrama sería esto: la alimentación, el solvente de extracción, se tendría la etapa de mezclado y aquí saldría una sola corriente, ¿sí?, que sería en este caso el flujo de mezclado como tal, y ya en esta parte entraría el separador, que aquí ya tendríamos, vamos a poner, es un separador, ya sería el de extracción, y en este caso ahora se obtendría la corriente de extracto y la corriente de refinado. Es así como nosotros lo podríamos ver ya un poquito más amplio en un diagrama de bloques. Y ahí, ¿qué continuaría? Este refinado entraría otra vez a, bueno, ya no lo voy a poner con diagrama, bueno, ya lo voy a poner con bloques y no voy a dibujar. Entraría a otra etapa de mezclado, porque además del refinado, aquí entraría nuevamente el solvente y pasaría a otra etapa de mezclado. Y este mezclado repite otra vez este ciclo. Se obtiene el producto, ya no ocupo, se tiene el producto, pasa otra vez al separador, se obtiene el extracto, se obtiene el refinado, ese sería el separador. Y luego, otra vez, como son 3 etapas, este refinado va a entrar otra vez a otro mezclador, a un mezclador 3, y aquí entra otra vez solvente de extracción. Sale el producto de mezclado y entra nuevamente al separador, que es el extractor, y se obtiene otra vez extracto y refinado. Y hasta ahí terminaría. Con eso ya estaríamos cumpliendo con las 3 etapas. Entonces habría 3 etapas de mezclado, 1, 2 y 3, y 3 etapas de separación. Y al final, pues vamos a sumar con este, por ejemplo, ¿no? Y podríamos sumar con este y con este. O sea, todos los extractos, todos los solventes que se hayan trabajado, o todos los refinados también, y ver al final cuál es el rendimiento. Esto sería una manera de cómo verlo, como diagrama de bloques, porque en la mañana en la mañana o en la clase anterior les mostré el diagrama de equipos,
que era algo parecido a esto. Este ya es un diagrama de equipos. Entrada, alimentación, solvente, producto y el separador, extracto y refinado. Este ya es un diagrama de equipo y tiene aquí una agitación. Entonces vean cómo cambia la perspectiva entre hablar un equipo, un diagrama de bloques a un diagrama de equipo. Bueno, entonces se los comento porque ¿a poco cerré mi problema? Sí, nos dedicamos a hacer las cosas. Bueno, ya les expliqué esta parte. Vuélvalo a retomar este diagrama porque quiero que entiendan lo siguiente. Esta es mi etapa 1, ok. Entra alimentación, entra solvente, tenemos mezclado, sale extracto y sale refinado. Aquí es muy importante en términos ahora de composición. En mi extracto va a ser rico en solvente de extracción, muy rico. No va a ser tan rico en soluto, pero sí voy a obtener cierta cantidad de soluto. Pero predomina el solvente de extracción en respuesta a mi soluto. Pero si se dan cuenta, nada más tengo soluto y el solvente de extracción, no tengo agua. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que el solvente de extracción debe tener afinidad con el soluto, más no con el disolvente de alimentación. ¿Sí? Y en comparación con el refinado, en este caso en el refinado, va a ser rico, en este caso, en disolvente de extracción, en disolvente de alimentación, pero ya no va a ser tan rico en soluto. ¿Sí? Entonces aquí voy a obtener disolvente de extracción y soluto. Aquí voy a obtener disolvente de alimentación y soluto. Y como decía Celso, cada vez que vaya avanzando en las etapas, la concentración de ácido acético, al menos en el refinado 1, en el refinado 2 y en el refinado 3, al menos en comparación con lo que está entrando en alimentación, el ácido acético va a disminuir su concentración. Cada vez voy a tener menos concentración de soluto en el refinado, en comparación con lo que yo espero en el extracto, donde yo espero tener cada vez más una composición mayor de ácido acético. Bueno, aquí nada más para que también se entienda, esto que está saliendo, este es mi extracto y este es mi refinado. Este refinado 1, que sale de la etapa 1, es una salida, como se me dice, está saliendo. Pero cuando entra la etapa 2, al mezclado, esa salida se convierte en entrada. Y así sucesivamente pasa con el refinado 2. ¿Sí? El refinado 2 es la salida de la etapa 2, pero se transforma en entrada cuando llega a la etapa 3. Sí, lo que antes era salida para la etapa 1, ahora es entrada para la etapa 2. Y lo que es salida de la etapa 2, ahora es entrada de la etapa 3. Como cuando vieron, Celso, evaporación, múltiple efecto. Bueno, ¿hasta ahí se va entendiendo? No, y más como Celso está poniendo atención. Bueno, van a copiar hasta donde les alcance el tiempo. Bueno, ahora dice que hay que interpretar que tenemos, donde vean una F es el flujo másico de alimentación, donde vean una S es el flujo másico del solvente de extracción,
Donde vean una E, pues es con respecto al extracto. Donde vean una R, es con respecto al refinado. Donde vean X, pues corresponde a la composición en fase líquida. Y eso que les digo es y aplica para la etapa 1, 2 y 3. Bueno, voy a explicar el balance de materia de la etapa 1. Así que espero que pongan atención porque como se podrán dar cuenta, no es que esté complejo, tiene mucha... Pues esto es lo que dice. Es un balance de materia. Y este balance de materia empezamos con la etapa 1, el balance general y luego los balances específicos. En la etapa 1 tenemos el balance general que involucra los dos momentos, el mezclado y la separación. Entonces, si yo me voy, a ver, vamos a ponerle aquí, miren, para no estar dando, subiendo y bajando porque los puedo confundir, mejor vengo y abro un PDF extra, a ver, para que pueda venir y voltear. Creo que ahí está, ¿no? Bueno, fíjense. Dice, balance general, F1 más S1 me da M1 hasta ahí. ¿Qué quiere decir? F1 es esta parte, como no hay reacción y no hay acumulación, pues todo se maneja entrada igual a salida. Entonces todo lo que está entrando es igual a todo lo que está saliendo. Todo lo que está entrando en la etapa 1, ¿qué es? Pues mi alimentación y mi solvente de extracción. Entonces, por eso dice F1 más S1 es igual a la salida, a M1. M1 es el mezclado. Lo que yo les comentaba anteriormente. Así. Mi diagrama, alimentación, solvente, mezclado. Producto del mezclado, separación, extracto y refinado. Entonces, ¿qué está entrando? Mi alimentación. ¿Qué está entrando? Mi solvente de extracción. ¿Qué está saliendo de eso? Pues mi mezclado. Ahora bien, ese mezclado entra a un separador. Y en este separador, como su nombre lo dice, pues se van a separar en dos fases. Una fase de extracto y una fase refinada. Entonces, lo que antes estaba saliendo como producto de mezclado, ahora está entrando al separador. ¿Sí? Por eso dice entonces, mezclado, lo que entra es igual a lo que sale. ¿Y qué es lo que está saliendo? Mi extracto y mi refinado. ¿Por qué todos tienen subíndice 1? Porque todos pertenecen a la etapa 1. A ver, entonces, ¿ya respondí su pregunta, Estrella? ¿Sí? Bueno, entonces, son de la etapa 1, lo que entra, lo que sale, alimentación, solvente de extracción, etapa de mezclado. Una vez que está el mezclado, entra el equipo de separación, se tiene extracto y se obtiene refinado. Bueno, ahora, esa es la base, plantear la parte de tu balance general. Una vez que tienes el balance general, ahora, bueno, relativamente es más sencillo el plantear el balance específico. El balance específico se da con base a todos los componentes. A veces no es necesario por cada componente o por cada especie. En este caso sí va a ser necesario. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Plantear el balance específico por cada componente que se tiene, siendo acético, agua,
y éter. Tomamos de base el balance general y lo único que le vamos a agregar al balance general es que cada flujo se va a multiplicar por las composiciones que se pueden llegar a tener, porque no en todo se va a tener las especies, pero vamos a proponer que en cada flujo existe esa composición. Por ejemplo, F1 por XF1AC, es decir, F1 que es la alimentación por la composición del ácido acético en la corriente de alimentación. Ácido acético, estamos hablando del balance específico del ácido acético, más el flujo del solvente de extracción por la composición de ácido acético en dicha corriente. La pregunta sería, yo les estoy comentando que vamos a multiplicar cada uno de los flujos por las composiciones que pueden tener de ese componente en dicha corriente. La pregunta es, ¿yo tengo composición de ácido acético en la corriente de mi disolvente de extracción? No. Entonces, en su momento, esto que estoy proponiendo va a valer ¿cuánto? 0. La pregunta sería, ¿yo tengo composición de ácido acético en la corriente de alimentación? ¿Cuánto vale? 0.3. Entonces, este en su momento va a tener un valor. Ok, muy bien. Seguimos. Es igual al flujo de mezclado, o sea, de producto de mezclado, por la composición del ácido acético en el producto de mezclado. ¿Voy a tener composición de ácido acético en el producto de mezclado? Sí, sí voy a tener, porque pues, su nombre lo dice, voy a tener mezclado y va a ser en el momento que voy a tener los 3 componentes. Seguimos. Flujo de extracto. Composición del ácido acético en la corriente de extracto de la etapa 1. Pregunta, ¿voy a tener composición de ácido acético en esa corriente de extracto de la etapa 1? Sí, de hecho es lo que yo espero. En mi extracto yo espero obtener la mayor cantidad de ácido acético, la mayor cantidad de mi soluto. Seguimos. Más el flujo del refinado por la composición del ácido acético en el refinado de la etapa 1. ¿Voy a tener composición de ácido acético en el refinado 1? ¿Sí? ¿No? Sí, sí, porque en la etapa 1 no voy a retirar todo de acético para el extracto, sino me va a quedar trazas todavía de acético en el refinado. Y ese refinado en su momento va a entrar a la segunda etapa, primero a uno de mezclado y posteriormente a una separación. Y así sucesivamente. Vamos a explicar el número 2, el del agua. Bueno, entonces vamos ahora con el balance específico con respecto al agua. Y vuelvo a lo mismo, retomo el balance general para mi balance específico y vuelvo a decir corrientes de alimentación por la composición del agua en la corriente de alimentación. La pregunta es, ¿tengo composición de agua en la corriente de alimentación? Sí. ¿Cuánto vale? En la corriente de alimentación. ¿Cuánto vale? 70%, 0.7. Sí, más la corriente del solvente de extracción por la composición de agua en la corriente del disolvente de extracción en la etapa 1. ¿Tengo o no tengo? ¿Qué dijimos? Que no tenemos, porque en esta corriente únicamente va a entrar éter, únicamente, o sea, 100%, solo va a ser puro éter. Entonces no voy a tener nada de agua, pero parte de mi balance lo voy a describir. Ya en las operaciones o resultados
Ahí yo ya vengo y empiezo a descartar valores. Bueno, es igual al mezclado. Composición de agua en el mezclado de la etapa 1. ¿Voy a tener? ¿Sí? Cuando hablo del mezclado voy a tener los tres componentes. Seguimos. La corriente de extracto. Composición del agua en la corriente de extracto de la etapa 1. En el extracto, ¿tengo o voy a tener composición de agua en la corriente de extracto en la etapa 1? No, ¿verdad? No, porque yo espero que en el extracto tenga solvente de extracción más soluto, nada más, es decir, más ácido acético y que esté libre de agua. A mí no me interesa el agua. Entonces, esta expresión al final, ¿cuánto va a valer? 0 también. Pero no lo voy a descartar ya cuando haga los cálculos. Más corriente de refinado por la composición de agua en la corriente de refinado de la etapa 1. ¿Voy a tener en el refinado, voy a tener agua? Sí, de hecho, proviene desde mi alimentación, desde mi mezcla inicial, porque tenía ácido acético más agua. Era mi mezcla original. Entonces quiere decir que en el refinado sigo teniendo agua. Bueno, y terminamos con lo del éter. Hasta aquí le vamos a dar un pause y ya copian ustedes lo que les falte. Balance específico del éter. Nuevamente, flujo de alimentación, composición de éter en el flujo de alimentación. ¿Tengo composición de éter en el flujo de alimentación? No, no tengo, porque en mi alimentación solo tengo agua y acético, no tengo éter. Entonces, esto en su momento, ¿cuánto va a valer? 0. Siguiente, en la corriente del solvente de extracción, Celso. Seguimos. Entonces, estamos con la corriente del solvente de extracción por la composición del éter en la corriente del solvente de extracción. ¿Tengo en la etapa 1? Sí. De hecho, ¿cuánto va a valer esto? ¿Cuánto va a valer 100%? ¿Cuánto es igual a qué? A 1. Entonces aquí es 1. Esto es igual al mezclado y la composición de éter en el mezclado de la etapa 1. ¿Voy a tener éter en el mezclado 1? Sí, porque ahí voy a tener los tres componentes. Seguimos. Extracto. Composición del éter en el extracto. ¿Voy a tener éter en el extracto? Sí, de hecho es el que voy a tener en el extracto, tanto éter como acético. Y siguiente, en el refinado, composición del éter en el refinado en la etapa 1, ¿voy a tener o no? No, ¿por qué? Porque lo que queremos es absorber todo aquí la primera muestra, ¿verdad? Entonces... ¿Sí o no? Yo no entendí. Sí. ¿Voy a tener éter en la corriente del refinado en la etapa 1? Sí. No, solo agua, o al menos yo espero, solo agua y lo que vaya sobrando de acético, ¿no? Pero no, yo no voy a tener ninguna composición de éter en esa corriente. Entonces, en los extractos no tengo ninguna corriente, ninguna composición de agua en los extractos. En los refinados no tengo ninguna composición de éter. En la etapa de mezclado tengo las tres composiciones de los tres componentes. Bueno, así como se interpreta esto de la etapa 1, así es como se interpreta lo de la etapa 2 y lo de la etapa 3. Ok, sale. ¿Van a copiar o me voy? Sí. Bueno, y aquí tenemos lo que viene siendo el diagrama triangular. Ya lo explicamos. Así que, bueno, como ya tenemos aquí las ecuaciones del balance general
de etapa 1, etapa 2 y etapa 3, lo que hagan en etapa 1 es repetitivo para la etapa 2 y para la etapa 3. Entonces, ¿por dónde empezaríamos, jóvenes? Para la parte de operaciones y resultados. Con la etapa 1. Ok, ¿y por dónde empezaríamos de la etapa 1? Adelante, entonces, hagan el balance general. Me dicen cuánto vale. A ver, para que ya se disipen de las dudas, empezaríamos primero con la parte del balance general. Como le decía Estrella, vamos a comenzar primeramente con el primer momento de la extracción líquido-líquido, que es la fase de mezclado o la etapa de mezclado de la etapa 1, valga la redundancia, y luego la parte de la separación o ya de lo que viene siendo la extracción. Si yo digo que vamos a trabajar exclusivamente con la parte de mezclado, quiere decir que yo trabajaría únicamente con estas. A ver, déjenme ver. ¿Qué color? Digo que este. Con estas ecuaciones, miren. Con este. Con esto. Con esto. Y con esto. O sea, estas ecuaciones, ¿sí se observa? ¿O se ve muy... ¿Se ve bien? Bueno, estas ecuaciones que yo acabo de subrayar solo corresponden a la etapa de mezclado. Y el resto que voy a subrayar es en combinación con la parte de la separación o del extracto. Si se dan cuenta, el mezclado, la información cuantitativa que vamos a obtener de mezclado va a tener un efecto sobre la parte del extracto y del refinado. Es parte esencial. Por eso si Estrella preguntaba, oye, pero ¿por qué no mejor pasamos de la alimentación al extracto y refinado? No, porque el mezclado es esencial, ¿sí? De hecho, nosotros en el laboratorio lo vamos a hacer. La práctica está sencilla, pero tienen que calcular. Me adelanto un poquito, voy a hacer un spoiler, pues nada más tantito. Ustedes, si se van a la bibliografía, que en este caso puede ser un Jacob, puede ser un Valiente Barderas, bueno, ustedes ya les van a traer esta información, que son los porcentajes, pero en la práctica nosotros vamos a obtener esos porcentajes. En la práctica yo espero que ustedes lo hagan bien y obtengan cada uno de estos datos de composición. Bueno, entonces voy a comenzar. Caray, ya no se puede eliminar el color. Pero entonces voy a empezar a trabajar con primero, nada más. F1, S1 igual a M1. Ok. Y dice así, etapa 1, aplicando la ecuación A, es decir, voy a regresar un poquito, una parte de la ecuación A, lo que corresponde nada más al mezclado, para obtener M1, o sea, el mezclado, cuánto vale el producto de mezclado, que corresponde al mezclado en la etapa 1. F1 más S1 es igual a M1. ¿Cuánto vale F1? 100. ¿Cuánto vale S1? 40. Este es mi alimentación y este es mi solvente de extracción. 100 y 40 es igual a M1. ¿Cuánto vale en total M1? Que corresponde, repito, al mezclado en la etapa 1, 140. Yo creo que a todos les dio ese valor. Siguiente, aplicando la ecuación B. Ahora es para obtener la composición del ácido acético en el mezclado de la etapa 1. Viene siendo esta ecuación. De aquí yo tengo que revisar cuánto vale F1. ¿Cuánto vale? 100.
¿Cuánto vale la composición de ácido acético? Punto 3. ¿Cuánto vale S1? 40. ¿Cuánto vale la composición de ácido acético en esa corriente? 0. ¿Por qué vale 0? Porque dice que al no existir alguna concentración de ácido acético en la corriente C1, únicamente éter al 100%. O sea, solamente está entrando éter al 100%. Entonces, aquí el ácido acético vale 0. ¿Cuánto vale M1? Lo acabo de determinar. 140. ¿Cuánto vale la composición del ácido acético en el mezclado? Pues no lo sé. De hecho, es lo que quiero obtener. Aquí, ¿esto me va a dar cuánto? Ah, no. Perdón. Aquí esto me va a dar 0. Y yo quiero obtener esta variable. Entonces, lo único que le estorba es esto. ¿Cómo está? Multiplicando. ¿Cómo pasaría? Dividiendo. Haciendo las operaciones, corroboren que le tiene que dar composición del ácido acético en el mezclado de la etapa 1, esto. Sí, perfecto. Vamos con la ecuación B, vamos con la ecuación C. Aquí está. Aplicando la ecuación C para obtener ahora la composición de agua en el mezclado de la etapa 1. Esta es la ecuación. ¿Cuánto vale F? 100. ¿Cuánto vale la composición de agua en esa corriente de alimentación? 70%, punto 7. ¿Cuánto vale S? 40. ¿Cuánto vale el agua en esa corriente? 0. ¿Por qué? Por lo mismo que el ácido acético. En esta corriente, S1 no está entrando ni agua ni ácido acético, únicamente está entrando éter. Entonces esto vale 0. ¿Cuánto vale M1? 140. ¿Cuánto vale la composición? No lo sé, es lo que yo quiero determinar. ¿Cuánto vale esto? 0. ¿Cuánto vale esto? No lo sé, tengo que despejar los 140. Esos 140 están multiplicando, van a pasar en su momento dividiendo a esto y les tiene que dar 0.5. ¿Sí? ¿Sí les da o no? Sí. Bueno. Ahora, ya tenemos la composición del ácido acético, ya tenemos la composición del agua, y como es un mezclado, en este mezclado yo tengo los 3 componentes, acético, agua y éter. Ya tengo resultado de acético, agua, me falta el éter. ¿Cómo lo hago, Estefanía? ¿Cómo lo hago? Por diferencia. Primero, puede ser por diferencia. Es decir, como yo sé que es un mezclado, entonces quiere decir que yo aquí tengo éter, aquí tengo ácido acético y posiblemente aquí tengo agua. Entonces, todos ellos es un 100% o 1. Si yo ya tengo agua y ácido acético, el resto, ¿verdad?, de la composición sería éter. Entonces puede ser, como dice Estefanía, por diferencia. ¿Cuál sería mi base? El 100%, pero para uso en nuestros cálculos sería 1 menos 0.5 menos 0.214286, y la diferencia me tiene que dar 0.285714. Eso sería una forma. Sin embargo, también la forma más larga, por decirlo así, es utilizando la ecuación D para obtener esa composición de éter en el mezclado, en la etapa 1. Vuelvo a lo mismo, esta es la ecuación D. Vuelvo a ver que me pide F, vale 100. ¿Cuánto vale la composición de éter en F, Joana? ¿Por qué vale 0? No, pero estaba calculando. ¿Por qué vale 0? No, sí. Ay, mamá. Sale. Entonces, ya respondimos por qué cuando yo evalúo esta parte XF1 éter vale 0. Porque en esta corriente que es de mi alimentación está libre de éter.
solo en esta corriente entra agua y ácido acético, pero no entra nada de éter. Entonces, ¿cuánto vale? 0. Más S1, XS1 éter. ¿Cuánto vale S1? Pues sabemos que vale 40. ¿Cuánto vale la composición de éter? Pues en esta corriente dice que vale 1. ¿Por qué vale 1? Porque en esta corriente entra éter 100%, o sea, puro. Entonces, por eso vale el todo, vale 1. M1, 140. XM éter, pues es lo que yo quiero determinar. Entonces, resumiendo, esto va a valer 0 y yo quiero determinar esta variable. Esto que está multiplicando, pues en su momento va a pasar dividiendo a esto y le tiene que dar esto. Es un poquito más largo en cuestión de interpretar los valores, pero también les tiene que salir. O háganlo como decía su compañera Estefanía. Ella dijo, no, pues si es mi todo, es el 100%, es el todo, y yo tengo 3 componentes y ya conozco la composición de 2, pues la diferencia o el resto es del tercer componente. Bueno. Seguimos, dice, ahora bien, resumiendo los resultados, aquí están todos los resultados. Dice, donde la sumatoria de las 3 composiciones es igual a 1 o el 100%. Asimismo, las 3 composiciones al situarse en el diagrama ternario se le conoce como punto de mezcla. Es decir, donde yo sitúe este puntito que represente cada una de las composiciones de los componentes, a cada puntito se le conoce como punto de mezcla. Y comúnmente ese punto de mezcla se encuentra por debajo de la curva binodal. Miren, fíjense a qué me refiero. Aquí tenemos el diagrama ternario. El punto de mezcla comúnmente lo vamos a encontrar por debajo de la curva binodal, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ese puntito que acabamos de obtener, que representa las 3 composiciones, posiblemente esté por aquí. Entonces, si se dan cuenta, los puntos de mezcla siempre se van a encontrar por debajo de la curva binodal. Esos son los puntos de mezcla. Recordamos, cualquier punto que encontremos por encima o por fuera de la curva binodal, siempre va a haber una fase. Es decir, ahí se van a mezclar los 3 componentes y no voy a poder diferenciar las fases, porque solamente va a haber una. Pero toda la información de composiciones que estén por debajo o adentro de la curva binodal, se van a ver 2 fases. Y se van a ver 2 fases porque eso es lo que se pretende. Porque yo voy a adquirir una fase de extracto y una fase de refinado. Entonces mi punto de mezcla se va a encontrar aquí. Y esto es muy bueno con respecto al proceso de extracción. Porque si mi punto de mezcla, y ahorita lo vamos a hacer de hecho, se encontrara aquí, no sería bueno. Porque entonces quiere decir que no se van a formar las 2 fases y en ningún momento voy a poder obtener el extracto y mi refinado. No. Pero les voy a preguntar, a ver, si usan un poco la lógica. Y de hecho, híjole, ya lo borré. Y de hecho, ese ratito ya no se los expliqué. Quería explicárselos, pero mejor ahorita que ya encontramos esta parte del punto de mezcla. Ahorita si nosotros representamos esta información, jóvenes, estoy 100% seguro que vamos a obtener el puntito más o menos aquí. El punto de mezcla por debajo de la curva binodal. Y aquí yo tengo 2 fases. Pero suponiendo, y que fuera el caso, que estos puntitos, estos datos de composición, suponiendo que cuando yo los logre trazar o representar, lo vamos a poner aquí, me dé aquí donde yo tengo una fase. La pregunta sería, yo sé que con eso no es bueno porque tengo una fase,
Y yo lo que siempre voy a esperar es que tenga dos fases para que yo pueda separarlos en extracto y refinado. ¿Qué harían ustedes? A ver, vamos a suponer que en vez del punto de mezcla lo tengamos aquí, lo tengamos acá, el punto de mezcla, que todas las composiciones no caigan en esta parte y caigan aquí. ¿Qué harían? ¿Qué se les ocurriría? Porque para mí esto es bueno, pero para mí esto es malo. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo corrijo o qué es lo que estaría en mis manos en poder hacer? Antes de continuar. Bueno, después de la explicación y el razonamiento, dice, continuando con los cálculos, se propone con la determinación de las composiciones de cada componente pertenecientes a las fases formadas posterior al mezclado. Ok, en resumen, ya tienen las composiciones en el mezclado. Ahora calcula lo que sigue del mezclado. ¿Qué es lo que sigue del mezclado? Dijimos. ¿Y eso qué viene siendo? ¿Qué sigue? Después del mezclado, ¿qué dijimos? ¿Cómo se le llama eso? La separación. Ya la separación como tal, de extracto y refinado. La extracción es todo, el momento del mezclado y el momento de la separación. Entonces, lo que sigue ahorita es determinar las composiciones ahora de extracto y refinado, ya cuando se lleva a cabo la separación de las dos fases. Bueno, entonces nos dice, en este caso, se forma la fase 1, que es el refinado, donde yo tengo que disolvente de alimentación y soluto, y se forma la fase 2, que es denominado extracto, donde yo tengo disolvente de extracción y soluto. Entonces tengo fase 1 y fase 2, refinado y extracto. De acuerdo a lo anterior, se propone el uso del diagrama ternario y realizar el trazo de la curva binodal con ayuda de los datos de equilibrio, o sea, con la tabla, en términos de fracción peso o fracción masa. Bueno, vamos resumiendo. Ya obtuviste las composiciones en el mezclado de los tres componentes. Ahora hay que obtener las composiciones de esos tres componentes, pero ahora en términos de extracto y en términos de refinado. ¿Cómo lo vas a lograr? No, por el momento no tanto con el balance, te tienes ahora que basar y apoyarte con el diagrama ternario, ¿sí? Pero para poder trabajar en el diagrama ternario, tú primero tienes que representar los datos de equilibrio. Esos datos de equilibrio ya te los dan en la tablita. Sin embargo, en la tablita del problema inicial, tú tienes en términos de porcentaje. Y yo te había comentado que tú no vas a trabajar en el diagrama ternario en términos de porcentaje. Lo vas a trabajar en fracción masa o fracción peso. En este caso en fracción masa. ¿Qué hay que hacer? De los datos que te da el problema, en términos de porcentaje, hay que dividirlos todos entre 100. Todos. Y te tiene que dar esto. Si te das cuenta, quedan en términos, por ejemplo, de punto 981, punto 012, punto 019. O sea, lo porcentual lo divides entre 100 y obtienes la fracción masa. Esto que ves aquí, voy a cerrar nada más con situar un punto. A ver, vamos a escoger uno sencillo, nada más para que nos sirva de ejemplo. Este que no, bueno, que está medianamente sencillo. No, mejor no, a ver, uno que sea menos, porque si no vamos a tardar más. A ver, anótenlo por favor. En ácido acético, punto 443. En agua, punto 451. Y en éter, punto 106. Anótenlo porque con esto cierro. Bueno, dice que vamos a trazar
el diagrama ternario, pero a eso me voy a basar en un PowerPoint, así que así como se los muestra ahorita, les enseñe, así se van a hacer todos, así que ojo, porque les va a tocar hacer ustedes de sus ejercicios con otros componentes, entonces no van a utilizar el mismo diagrama. Pero ya no dejo terminar de anotarlo. ¿Ok? Bueno, a ver, Joana, yo vi que estaba anotando. ¿Por cuál quiere empezar? ¿Por qué componente quiere empezar? Ácido acético. El ácido acético lo tengo acá arriba, ¿sí o no? Y acá arriba sabemos que vale 100% o 1. Ok, ¿cuánto tengo de ácido acético? 0. 400. O sea, tenemos 0.4. Esa sería mi base. ¿Cómo voy a obtener? Sabíamos que el ácido acético empieza aquí de 0. Voy a poner voy a dibujar una forma. A ver, esta forma. Lo voy a hacer nomás, permítanme tantito, lo voy a hacer un poquito más grueso. Lo voy a hacer un poquito grueso y posiblemente se pierdan algunos valores, pero el punto es que lo vean. Y es rojo, ¿verdad? Ahí está. Ok, dice Joana que vale 0.40. Joana, 0.40 y 3. Entonces aquí vale 0. Donde estoy situando vale 0. Y empiezo a subir porque se van incrementando los valores. Sabemos que tiene 0.43. Si lo pongo aquí, 0.40. Si lo pongo aquí, ¿cuánto valdría? A ver. Cada cuadrito, ¿cuánto vale? 0.0. Bueno, cada triangulito, perdón, no cuadrito. 0.01. Entonces te valdría 0.41, 0.42, 43. ¿43 qué? No les creo, vale 0.43 y algo. 44, 3. 44, 3, no 43. Aquí, pero ahí no está el punto 44.3, ¿verdad? Está un poquito más arriba, más o menos un poquito antes de la mitad. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora, el otro, ¿cuál es el que sigue? 0.45. Hija, ¿cuál es el otro componente que sigue? El agua. El agua. Entonces ven otra vez y voy a trazar, en este caso, en diagonal. A ver, vamos a ponerle, y de color azul porque es el agua. Un momentito. Y hacerlo un poquito más grueso. Jóvenes, pongan atención por favor, ya se van a ir, ya sé que se quieren ir, pero espérenme tantito. Ya sé que se quieren ir. Ahí está. El agua se incrementa su concentración de aquí, sería para ustedes de derecha a izquierda, ¿no? Y viene bajando. ¿Cuánto tenemos otra vez, John? 0.45. 45 sería aquí 40. 45 sería aquí, ¿no? Más o menos. A ver. Y 1, o sea, un poquito todavía más para acá, ¿no? Un poquito más para acá. Ah, pero sería 1, entonces no, sería un poquitito nada más de 45. Algo así, ¿no? ¿Y el otro cuánto sería? El que sigue sería el del éter. Bueno, ya ese ya no es necesario porque pues, al final ya sabemos que va a quedar aquí, ¿no? Pero si lo queremos corroborar, lo podríamos hacer. Pero por el momento con 2 que tengamos ya se obtiene un tercero. Entonces, aquí donde cruzan, aquí es el puntito.
Entonces yo aquí tendría que poner un puntito. Tendría que venir y ponerlo aquí. Y obviamente borrar esto. Ah, ok, sí, ya sé. Color negro. Ahí está. Y ese es el puntito. Bueno, eso es lo que tienen que hacer. Y es lo que yo hice. Les voy a mostrar. Denme un momentito. Ahí voy. Ya sé que tienen ir, ya sé. Pero ahí vamos. Con calma, porque entre más me pongo nervioso. Ahí está. Miren. Jóvenes, ilustres. Ahí está, mira. Los puntitos. Este es el que acabamos de terminar. Entonces, miren. Todo esto lo tienen. Al menos para los problemas resueltos. Yo ya les compartí, creo que esta información. Pero en un ejercicio que tienen que hacer, tienen que ustedes buscar, así como lo hice ahorita, en PowerPoint y con las líneas, para que quede lo más exacto posible, porque si lo hacen a mano, va a ser un poquito difícil. Con la lupita. Dale, jóvenes, que tengan buen día.